Buen día. El sexenio del infierno con el anticristo López Obrador. Así titulo a este pequeño video, donde quiero expresar que los mexicanos que tenemos más de 60 años y otros que son aún más jóvenes se dan cuenta que si son honestos van a recordar que desde todos los sexenios anteriores que han vivido nunca había habido un sexenio como este donde todo es conflicto y odio y delincuencia, narcotráfico, mayor que en cualquier otro sexenio. Yo recuerdo que presidentes anteriores, Cedillo, Fox, eran gobiernos donde el pueblo no estaba confrontado unos contra otros, como ahora chairos, o sea, seguidores de Obrador, que le llaman así, contra fifís, que así les llama López Obrador a la clase media. No digo ricos, clase media, o sea, gente que no es tan pobre, aunque en esta clase media también hay gente pobre y gente un poco rica. Nunca había habido esto. Y nunca había habido tantas manifestaciones de conflicto ni en contra de un gobierno como las que hay ahora contra el gobierno de López Obrador. López Obrador ya lo dijo, ya dijo una vez en público, nunca había un presidente sido tan criticado, o sea, atacado, como yo desde Madero. Efectivamente, nunca había pasado eso. Yo recuerdo, lo digo sinceramente, entiéndame, no estoy mintiendo, no estoy exagerando. Yo todos los gobiernos anteriores que he vivido, yo nací en el sexenio de Ruiz Cortines, aunque ya era niño con López Mateos, y luego los que siguieron, creo que fue el de Díaz Ordaz y otros. Yo ni estaba, ya cuando fui mayor, de adulto, yo no recuerdo estar siempre que en la vida pública el tema de la política fuera el tema principal. No había eso, o sea, vivíamos normal y a ningún presidente se hablaba tanto de un presidente, ni se le atacaba, ni se le alababa. Lo que sí recuerdo es que a los presidentes, cuando tomaban protesta para ser presidentes, desfilaban y mucha gente les aventaba papelitos y era toda una fiesta el desfile del presidente para llegar a Palacio Nacional a tomar la presidencia. Y había los informes de cada año, que eran el día 1 de septiembre, y era un informe donde la Cámara de Diputados escuchaba, no había interrupciones, no les faltaba el respeto, y decían sus informes muchos datos, números, y yo los veía todos, desde que empezaron a televisarlos y yo tenía más o menos conocimiento de la vida política, los empezaban a transmitir, los transmitían, yo los veía, ese era un día que me gustaba, y oía que cada año había muchísima obra pública, en todos los gobiernos, en un año de cualquier presidente, digamos de Fox, en un año hablaba de que habían hecho
300 escuelas, 10 hospitales, 2 museos, el aeropuerto tal, mucha obra, muchas obras, muchas cosas, porque eran datos, eran cifras. Todo estaba en paz, pero fue hasta el año 2004, 2003, cuando ya los seguidores de López Obrador, en ese tiempo del PRD, empezaron, cada vez que se presentaba el informe de gobierno, en los días primeros, empezaron a bloquear, a poner pancartas, a no dejar hablar a Vicente Fox. Inclusive ya no pudo dar su quinto informe ni su sexto informe de gobierno, creo que ni el cuarto informe, porque ya se veía la ebullición del conflicto. López Obrador comandando a todos sus seguidores a crear problemas. Eso en la presidencia, pero desde antes en Tabasco, López Obrador ya estaba haciendo estas manifestaciones de conflicto. Cuando perdió en Tabasco contra Roberto Madrazo, mandó quemar pozos petroleros y hubo una movilización que vino hasta la Ciudad de México. Se empezó a conflictuar el clima político en México. Anteriormente no, claro, había algunos conflictos, nadie lo va a negar, pero eran de sectores, algún sector, o sobre todo del crimen organizado, de la delincuencia había. Y Felipe Calderón se dedicó mucho a atacar a las bandas del crimen organizado. Fue su meta principal y sí logró desmantelar muchas bandas del crimen organizado. En ese tiempo del narcotráfico era básicamente narcotraficantes. Y hubo muchos muertos, pero eran de bandas del narcotráfico contra el gobierno. No era conflicto del pueblo contra el gobierno, eran de las bandas. Y sí, se redujeron en la cantidad de bandas del crimen organizado, del narcotráfico, mucho, a la mitad, y agarró a muchos narcotraficantes. Fue un éxito su política y hubo muertos. ¿Por qué? Porque para enfrentar a los delincuentes, pues hay muertos, hay pleito, hay balazos. Pero eso fue. El pueblo no estaba en contra del presidente, ni el presidente contra el pueblo. ¿Qué vemos ahora? Puro conflicto. Con López Obrador todo se convirtió en conflicto. Empezando porque él, se sabe que desde que él estaba en la pubertad, 12 años creo, mató a su hermano. Lo hicieron pasar por accidente, pero sí lo mató. Hay muchas evidencias y gente que comenta, hasta testigos de que te atestiguan que sí lo mató. Inclusive que mató a otro muchachito. Y desde ahí los conflictos que se empezaron a ver eran los que traía López Obrador. Porque cuando en México, en el 2000 al 2006, hubo mucho conflicto, pero todos generados por López Obrador. Quiso una marcha porque lo desaforaron. Lo desaforaron porque desacató una orden judicial 4 veces, violó la ley. No fue por cuestiones políticas. Tan no fue político que el presidente Vicente Fox, en un acto de nobleza, ya habían desaforado a López Obrador, lo jurídico, y Vicente Fox lo liberó. Que decía que lo habían desaforado para quitarlo del proceso electoral. No era así, violó la ley, está comprobado, están todos los datos, cuándo lo hizo, cómo lo hizo, y fue el pleito entre un ciudadano dueño del predio El Encino contra el gobierno de López Obrador, donde le ganó el ciudadano, pero López Obrador siguió construyendo en el predio El Encino. Y ahí venía un gran conflicto. Y luego perdió en el 2006 López Obrador,
Aunque llevaba ventaja al principio, la campaña de Felipe Calderón fue muy exitosa y logró que le ganara por poquito, pero sí le ganó legalmente. López Obrador argumentó y sigue argumentando que hubo fraude, no argumentando, diciendo. Pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recontó 11,000 casillas que tenían alguna irregularidad, porque el observador quería que se recontaran todas las casillas, aunque no hubiera irregularidades en algunas casillas, en muchas casillas. No se puede hacer eso. Eso viola la ley, la Constitución y anula las elecciones. Pero para el observador era la prueba de fraude que no se recontaran, que no se recontaran casillas que no tenían ninguna irregularidad. Casillas donde había habido los funcionarios de casilla, gente del pueblo al que el observador está ofendiendo, diciéndoles corruptos, a todos los que participaron en las casillas, ciudadanos, no políticos, ciudadanos, más los observadores, los representantes de partidos. El PRD tenía representantes de partidos en las casillas, más observadores internacionales. Y donde no hubo irregularidades, no se podía recontar esa casilla. Eso de voto por voto, casilla por casilla, era algo ilegal. No se puede contar nuevamente una casilla que no tiene irregularidad. Y el observador, como típico astuto malvado, decía que era la prueba del fraude, que no se recontaron todas. Pero sí se recontaron 11,000, y ¿saben qué? Siguió ganando igual Felipe Calderón. Vino con esa mentira, agitando al pueblo. Después de que perdió, se autonombró presidente de México, lo que ya demuestra que pasa de ser conflictivo a ser un dictador, un tirano, un delincuente que viola la ley. Pero como jefe de gobierno tiene más acusaciones de corrupción, que son reales sus corrupciones, pero él como político ha sabido siempre zafarse de esos delitos de corrupción que le ponen como que no los cometió, pero sí los cometió, porque es muy hábil político. Entonces, desde ahí venía el infierno que venía creando. Y hace campaña durante 20 años, es lo que es un delito, campaña política. Rebasa siempre los topes de gastos de campaña, lo que es otro delito de López Obrador. Como nadie, más que todos, ha sido el más multado por violar topes de gastos de campaña que cualquier otro político. Pero él, en su lucha de querer destruir a todos, de ganarle a todos, traiciona a su partido, el PRD, y hace que apoya a una candidata en Iztapalapa de otro partido, del PT, a Clara Brugada, traicionando a su partido, el PRD, y usa a Juanito. No voy a hablar de eso porque es muy tardado. Pero viene con el conflicto y llega a la presidencia de México. Y desde el principio el conflicto, empieza a destruir todo. Destruyó todo. Seguro Popular, reforma educativa, reforma energética, tiró el aeropuerto en Texcoco, desapareció 108 fideicomisos, destruyó las ONGs. Bueno, era una destrucción total, por pura maldad, venganza, rivalidad, argumentando que tenían corrupción. El aeropuerto en Texcoco que estaban haciendo nunca demostraron que tenía corrupción. El mismo secretario de Comunicaciones y Transportes dijo que no había corrupción, pero el observador, inventando corrupción, hizo una destrucción total. ¿Qué pasó? Que tuvo más de 500 manifestaciones en un solo año López Obrador contra él, no de él, contra de él. Campesinos, obreros, mineros, taxistas, maestros, médicos, todos los sectores se manifestaron contra López Obrador. Pero él, con su astucia de anticristo, porque es un embaucador, empezó desde que era jefe de gobierno a usar una conferencia mañanera, gastando mucho dinero en lugar de con eso ayudar al pueblo a comprar medicinas y hacer obra pública, porque únicamente porque le interesa es él.
no le interesa el pueblo, usa a los pobres, diciendo primero a los pobres, porque le interesa a él. Y con esa matutina, mañanera, que es la mañosera, empieza a mentir todos los días, mentiras y mentiras, que todo está bien, y a atacar su función de anticristo, de generar odio y conflicto. Empieza a atacar, a insultar a todos, destruyendo todo, insultando a todos, culpando a todos, genera un clima de conflicto, de odio que va creciendo, va creciendo, va creciendo. Pero como un hombre vil, malvado e inmoral los ataca en la mañanera, pero no frente a los que acusa. De tal manera que no se pueden defender. Los otros empiezan algunos, a defenderse, más bien nadie. Una oposición, partido de oposición tibios, que no hace nada. Algunos empiezan a defender, pero sobre todo los periodistas, no los que atacan a los periodistas, y empiezan a informar lo que está pasando en el país, y empiezan a decir que México empieza a irle mal en la economía, el PIB cae del 4%, del 2%, 2.5% que traía Peña Nieto, y todos los anteriores, Fox llegó a estar hasta en el 7% del PIB, empieza a caer el PIB, la economía empieza a destruirla. Luego empieza a aumentar la delincuencia, el narcotráfico crece, las bandas del crimen, aumenta la corrupción muchísimo, ya lo empiezan a decir instituciones oficiales como la Auditoría Superior de la Federación, que aumenta la corrupción 50% más en el gobierno de López Obrador al que tuvo Peña Nieto, al que atacó de corrupto hasta el máximo. Pero López Obrador, en lugar de ser una persona que acepta que comete errores y quiere rectificarlo, más se empecina y empieza y sigue atacando y atacando, y todo se empieza a convertir en un infierno que ya trae desde que él nació, porque él es el anticristo, matando a su hermano, luego en Tabasco, creando conflictos, luego como jefe de gobierno de la Ciudad de México, reprimiendo a trabajadores, a corrupción brutal, aumentando, primer lugar, la Ciudad de México, primer lugar en delincuencia, de las 32 estados, aunque no era estado, pero era como estado, primer lugar en delincuencia, primer lugar en corrupción, primer lugar en desempleo, primer lugar en opacidad, primer lugar en endeudamiento, primer lugar en atraso económico, aumento del ambulentaje, vendedores ambulantes por destruir los trabajos y las empresas, aumento al 400% del ambulantaje. Pero con su estilo de embaucador, hablaba y decía que él era lo mejor, y le da una pensión a los viejitos, muy buena por cierto, pero no es obra de él. Se inventó en Uruguay en 1919 y muchos países la tienen, y él la usa. Entonces él, siempre que hablan de él, hablan de la pensión a viejitos, que es buena, pero es su gran mensaje. Pero no dicen que aumentó la delincuencia, la pobreza, todo, y que destruyó la inversión privada y todo. No lo dicen. No dicen que tiene más delitos que nadie. Entonces, con esos estilos, y aparece la consulta popular, que él dice que es la democracia participativa, pero es falso. ¿Por qué? Porque a sus consultas va el 2% o el 1% a votar, nada más. Quiere decir que el 98% no va a votar, pero ese 2% que va a votar, obviamente nada más van sus seguidores, y más bien dicho sus arrastrados y hasta sus idiotizados, van a votar nada más ese 2%, el 98% no va. Y en ese 2% pues obviamente sale el 90-95% que le dan la razón a él, pero la toma como válida, en lugar de decir que como no votó el 98%, su propuesta no la aceptan. No lo dice. Después, cuando se han hecho encuestas, ya no consultas populares, donde le preguntan a la gente qué opinan lo contrario a lo que salió en la encuesta. Por ejemplo, en el aeropuerto que estaba haciendo Texcoco, en una encuesta que se hizo después, no como consulta popular, se demostró que la mayoría quería que siguiera el aeropuerto en Texcoco. Bueno, quiero continuar. Empezó a destruir todo. Y
lo único que le interesaba a López Obrador era crear conflicto, culpar a todos. Sus mañaneras son una serie de mentiras con sus otros datos, negando una realidad evidente de fracaso. Todo lo ha hecho mal, todos los índices de gobierno de López Obrador son peores. Más delincuencia, más pobreza, más corrupción, más opacidad, nepotismo, como nunca hizo ricos y millonarios a sus hijos con dinero del pueblo. Mayor inflación, continúa el huachicoleo, los homicidios, los feminicidios aumentan, todo lo hace mal, pero destruye todo. Es un infierno. Y quiere que implante una dictadura evidente donde el poder judicial ya no existe, no existen ya las leyes en el gobierno, en el sexenio del Obrador, ni existe la Cámara de Diputados. Es una bola de arrastrados ilegales, inmorales, delincuentoides, tanto del Poder Judicial como de la Cámara de Diputados, donde empieza López Obrador a hacer nada más lo que él dice. Y teniendo todo el poder, porque con pura maldad de dictador corrupto, destruye todo y empieza a implantar todo. Y resquicio de la sociedad que están sometidos por este tirano que ataca a la prensa y hace que despidan, que corran de sus empresas, de Televisa y de otros lugares a los periodistas que dan datos donde no hablan logros del gobierno de López Obrador, sino fracasos, hace que los corran. Decía un conocido que no es dictador porque no los ha encarcelado. No es necesario que los encarcele, con que haga que los corran de sus trabajos, de las empresas donde trabajan, ya es una dictadura que va a llegar a tiranía. Al rato la Guardia Nacional que militarizó el país se va a ir contra los ciudadanos que protesten contra él. Ya se ve venir. Y el conflicto de odio evidentísimo del anticristo López Obrador está palpable. Ninguna persona que tenga un poquito de honestidad puede negar que este clima de odio, división, de delincuencia, corrupción, desempleo es mayor que en otros. Ninguno. Si alguien lo niega es que además de ser seguidor de llevador idiotizado, ya está endemoniado. Defendiendo a López Obrador están endemoniados. Les encanta ver cómo ofende, cómo se pelea con todos. Están felices los endemoniados seguidores de Obrador viendo cómo ofende a todos, cómo se pelea con todos y cómo algunos le contestan. Claro, cuando le contestan los ponen como los villanos y hace que a todos sus seguidores de Obrador digan, vean, no son los malos. No, se están defendiendo de tanta agresión que López Obrador les hace a ellos. Bueno, ese es el sexenio del infierno, del anticristo López Obrador, dictador corrupto, presimiente de Mejistlán, Mexicastán, como un país, como si fuera un país musulmán, de un dictador terrible, o de Mejizuela, como lo hicieron en Venezuela los dictadores. Y como López Obrador apoya a dictadores y a delincuentes y ataca a la sociedad civil, a la clase media, que porque quieren progresar y quieren estudiar, porque a la ciencia una vez dijo que estudian una licenciatura para aprender a robar. Es la mentalidad de un delincuente. López Obrador ha violado las leyes, viola contratos legalmente firmados, es un delincuente, es un psicópata que siempre necesita pelear, es un esquizofrénico que niega la realidad pésima que él tiene. Es un paranoico que cuando se informa lo que sucede dice que se lo están atacando. Es un mitómano que se compara con los mejores cuando es el de los peores. Es un narcisista que nada más quiere que él sea en México. Es un delincuente que viola las leyes. Hasta le dije un día, ¿usted se mete en las elecciones? Sí me meto. Como un vil delincuente, confeso, en el proceso electoral. Es un inmoral que miente, que viola las leyes, que destruye todo, un traidor que ha traicionado a México, a los que lo han apoyado. México está en manos de un psicópata, en manos del anticristo, del observador que es el anticristo, el anticristo, el dictador, corrupto, delincuente,
asesino. Él por su culpa han muerto más mexicanos que en todas las secciones anteriores. Él es el mayor asesino. Genocida, ecocida, que está destruyendo el medio ambiente, por ejemplo, con el Tren Maya, con las energías sucias del petróleo y el carbón, yendo contra lo que el mundo está luchando, contra la contaminación. Este loco de Obrador está contaminando más con las energías sucias. Es un peligro enorme para la humanidad, y ya lo demostró. Ya no nada más un peligro para México, ya lo es de la humanidad. Ya ha atacado a la ONU, ya está atacando a la OEA. Un día dijo, la OEA, qué cosa tan fea. Está contra la humanidad, es el anticristo, quiere él, si él sigue va a crear un conflicto mundial. Ya los países lo hablan muy mal de él, porque él ataca ya no solo a los mexicanos, y a la empresa, a la iglesia, a la prensa, que siempre los ha atacado. Es el anticristo que quiere evitar que haya manifestaciones cristianas en México. Ya a la ONU, ya está atacando a la ONU, a todo mundo. Si este loco sigue, va a manifestarse como el anticristo ya completamente en el mundo. Es un peligro para la humanidad, López Obrador. Si tú lo sigues, es que eres uno de sus demonios, seguidores, delincuentoides, idiotizados, seguidores de López Obrador. Gracias.